Bienvenidos a todos. Vamos a tener nuestra presentación comercial el día de hoy. Nosotros somos Diabunity. Cuando digo nosotros, me refiero a Alejandro Imperatori, Matías Dastube, Leonel San Martín, Jerónimo Deiros, Marcelo Torres y quien les habla, Ariel González. Vamos a repasar un poquito la agenda del día de hoy. En principio, saber qué es lo que nos motivó a hacer Diabunity, conocer un poco el contexto, vamos a repasar algunas cifras. Luego vamos a seguir viendo qué es Diabunity en sí mismo, vamos a conocer la historia de Juan, nos va a introducir un poco a Diabunity en sí mismo. Luego vamos a pasar al por qué hacemos Diabunity, las funcionalidades principales. Por último, una pequeña demo y dejamos un espacio para preguntas. En cuanto a qué nos motivó, antes de meterme en estos números, voy a hablar un poquito sobre la diabetes. Diabunity viene de diabetes. Diabetes es una enfermedad que afecta al páncreas en la generación de la insulina. La insulina es muy importante en el cuerpo porque es la que se utiliza para asimilar la glucosa luego de consumir alimentos. Y hay dos tipos de diabetes que pueden afectar en mayor medida o en menor medida, es decir, totalmente o parcialmente al páncreas. En cuanto a los números, 1 de cada 10 personas tiene diabetes de algún tipo, esta afectación total o parcial. Este número es muy grande, estos son números que hablan a nivel mundial. Hay un 16% de aumento en referencia al 2019. Cuando tomamos estos gráficos fue más o menos cerca del principio de este año. 6,7 millones de muertes en el año, producto de la diabetes. Y los números muestran que más o menos en 20 años vamos a tener por lo menos el doble de personas con diabetes de lo que tenemos el día de hoy. Nosotros nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa con las personas que tienen diabetes. Ahí llegamos a encontrarnos de qué manera transitan la enfermedad. Hay un pequeño video, las personas tienen que pincharse. De esta manera conocen cuál es el azúcar en sangre que tienen. Ahí vemos, primero se pinchan, esa gota de sangre va en una cinta reactiva. Esta cinta, después de unos segundos, informa cuál es el grado de azúcar en sangre que tiene la persona. Es un método invasivo, requiere que se pinchen. No permite realizar una medición continua, es decir, hay que pincharse todo el tiempo y en ese momento es una foto de ese momento, lo que también lleva a que es doloroso, es decir, si bien es un pinchazo, es chiquito, tienen que hacerlo varias veces en el día, lleva a que dejen de hacerlo al abandono, no completo porque es necesario, pero lo hacen 4 veces por día, es decir, después de cada comida, en lugar de hacerlo una mayor cantidad de veces, que es lo recomendado para tener un mejor control, ya que las mediciones pueden variar mucho dependiendo del estado de ánimo, si hace deporte o no hace deporte y demás. Nos preguntamos, ¿hay algo mejor que esto? Esto suena como muy antiguo, tener que pincharse, pasar todo el tiempo por este proceso. Hay algo que es superador, hay parches de medición continua, funcionan con tecnología NFC, permite obtener mediciones, dura 14 días colocado, hay versiones de 7 días también. Es resistente al agua, por lo cual se lo pueden dejar puesto mientras hacen deportes, mientras se bañen, no hace falta de cambiarlo o sacarlo. Y no requiere pinchazos, una cosa bastante importante, ¿no? Esto que hablábamos de tener que pincharse todo el tiempo hace que dependan sí o sí de eso para obtener información versus poder tener una medición continua. Ahora vamos a conocer la experiencia de Juan y Juan nos va a introducir un poco a lo que es Diabunity. Hola, conozcamos a Juan. Él se enteró que tiene diabetes. Juan se encuentra preocupado por su tratamiento. El método que utiliza es invasivo, carga con el equipo de medición todo el día. Se siente incómodo pinchándose en público y repite este procedimiento varias veces al día. Y además, tiene que anotar cada medición en un papel. Actualmente, Juan solo comparte su situación con los médicos. Lo que Juan necesita es información completa, ideas y consejos y precisión en el tratamiento. Pero por suerte, Juan no está solo en esto. Llegó Diabunity. Diabunity le ofrece medición continua y no invasiva, reportes para compartir con el médico y acceso a una comunidad de personas con diabetes.
Disponible para plataformas tanto Android como iOS. Reportes gráficos con posibilidad de exportarlos y compartirlos. Y también contará con acceso a una comunidad donde podrá compartir e intercambiar experiencias con otras personas. Con Diabunity, Juan ya no tiene dudas. Visítanos en www.diabunity.com. Bien, bárbaro. La historia de Juan nos introduce un poco en algunas de las funcionalidades que vamos a seguir conversando. En principio, ¿qué es Diabunity? Diabunity es una aplicación mobile que se integra con este sensor del cual estábamos conversando y se vio también en el video, que nos permite el seguimiento de la diabetes. Esto ahora vamos a hablar un poquito más adelante, pero esta medición continua nos permite dar un mejor seguimiento de la enfermedad. Y un apartado muy importante que es la comunidad. Ya vamos a estar hablando también de eso en detalle, pero a grandes rasgos la comunidad es algo importante porque compartir experiencias entre personas que padecen lo mismo. Por lo general la diabetes es considerada una enfermedad solitaria, justamente porque es difícil imaginarse esto de tener que pincharse varias veces al día o compartir el mismo sentimiento por más que te lo cuenten. Entonces nos parece que este punto es bastante importante. ¿Cómo es el monitoreo? Lo que teníamos antes versus lo que tenemos ahora. Ahora, esto que decíamos de no requiere pinchazos, simplemente podemos a través del parche hacer uso de la información. Es fácil de utilizar, nos da este monitoreo continuo, tanto porque cada vez que utilizan el parche tienen la medición, pero además el parche, ahora hablamos un poquito en detalle, pero obtiene esta información y la almacena en una memoria donde después nosotros hacemos uso de eso. Y obviamente genera un mejor control de la diabetes. O sea, nos da estas mediciones adicionales de las cuales hablábamos antes. Sobre cómo funciona en sí, vamos a hablar un poco del parche. El parche tiene una memoria, lee datos, almacena datos de las últimas 8 horas, guarda también los últimos 15 minutos, con toda esa información. Nosotros a través de NFC obtenemos toda esa información y la podemos mostrar de distintas maneras, hacer cálculos de información y demás, y eso lo vamos a mostrar más adelante en la aplicación. Bien, y sobre por qué Diabunity. Nos basamos mucho en esto que comentábamos en el principio, ¿no? Es no invasivo, ya que permite simplemente un pinchazo una sola vez, que es cuando se coloca en el parche, cada 14 o cada 7 días dependiendo del tipo de parche. Es una medición continua, tanto porque lo hace el parche en sí mismo y luego nosotros obtenemos esa información. Luego el acceso a la comunidad, esto que estábamos hablando, ahora nos vamos a meter un poco más en detalle. Y el seguimiento médico a través de la exportación de la información y de tenerla directamente para poder compartir con médicos, sobre todo hoy por hoy, que las cosas pasan a ser más virtuales. Esto nos da la posibilidad de tener en un PDF toda la información y poder compartirla con el médico. Metiéndonos en lo que es medición continua, ahí vemos un poquito cómo se puede llegar a visualizar la información, tanto de la tendencia. Una vez que nosotros obtenemos esta información podemos calcular varias cosas, entre ellas la tendencia, poder saber cuánto tiempo le queda al sensor para que la persona vaya y consiga otro, tener los reportes gráficos de las últimas 24 horas con posibilidad de filtrarlos para obtener menos o rangos específicos también. Y esto del registro que nos da el sensor de las últimas 8 horas, es decir, si una persona se mide cada 8 horas, tenemos el registro completo, puede ser de todo un día, ¿no? Pasando al siguiente punto, hablemos un poco de comunidad. Lo que nos va a permitir es compartir experiencias, poder reaccionar a publicaciones de estas experiencias y también tener un ranking de usuarios. Esta parte a nosotros nos parece bastante importante porque la diabetes se controla mucho mejor si hay más control de la enfermedad. Entonces, el hecho de que los usuarios usen más la aplicación, estén más activos, va a indicar que se van a medir más, se van a controlar más, van a tener un mejor control de la enfermedad, lo cual es súper positivo. Sobre todo para los casos, como decíamos al principio, hay algunos casos donde el páncreas no funciona directamente, por lo cual es necesario inyectarse insulina. Entonces, tener un mayor control es mejor para este tipo de pacientes, justamente para poder corregirse, como usan la terminología ellos, cada vez que es necesario. Otro punto sobre el seguimiento médico, la posibilidad de generar estos reportes. Los reportes pueden ser de distintos tipos, de distintos periodos de tiempo. Podemos obtener semanas, meses, irnos para atrás con toda la información que teníamos previamente almacenada, y esto es súper
válido justamente para compartirlo con los médicos, ¿no? Ahora sí, pasamos a hacer una pequeña demo. Vamos a mostrar con Gero. Gero tiene un parche colocado. Vamos a mostrar la aplicación. Bien. Ahora Gero nos va a mostrar una pequeña parte de la aplicación. En principio, tiene que iniciar sesión, creamos perfiles, puede crearse una cuenta en sí misma o, como lo hizo recién, a través de Google. A partir de acá nosotros obtenemos información básica. Esto puede exportarse luego en el informe, les sirve a los médicos, nos sirve también a nosotros para conocer las personas con las cuales tratamos en la aplicación. Información básica sobre cuánto pesa, cuánto mide, fecha de nacimiento, el tipo de diabetes, esto que hablábamos. Tipo 1, que son los insulinodependientes. Tipo 2 son los que tienen una deficiencia en la generación, pero todavía siguen generando. Luego hay un rango de glucosa válido, es decir, cuando está en este rango no hace falta que hagan correcciones. Cuando se va del rango, ese es el caso en el cual hay que empezar a hacer estas correcciones. En este caso, Gero no tiene mediciones. Vamos a hacer una medición a través de una lectura. Acerca el celular al parche. Hace la lectura en NFC. Ahí obtuvimos la información que nos da el parche. Hay información, esta que comentaba, de que a partir de esas mediciones nosotros podemos generar un gráfico con las mediciones, además del gráfico con las mediciones, tener información, por ejemplo, la tendencia, si está subiendo, bajando, si se mantiene, también el periodo en objetivo, este objetivo que habíamos puesto en un principio, que también es algo que estamos pensando usar para esto del ranking de usuario, las personas que mejor se controlen, que mejor se mantengan en el periodo en objetivo, el valor del último escaneo, el promedio también, un promedio de las mediciones y cuánto tiempo de vida útil todavía le queda al sensor. Además, Gero también ahí puede ver las mediciones, algunos de esos puntos se pueden tocar y a partir de ahí tenemos el valor que dio esa medición en particular. Además, existe la posibilidad de agregar mediciones en el caso de que sean necesarios. Esas mediciones pueden ser a través de la lectura NFC o pueden ser cargas manuales. Lo más importante de todo esto, nos parece a nosotros, es que Gero lo único que tuvo que hacer es acercar el celular al parche y ya tiene toda la información hacia atrás y tampoco tuvo que llevar ningún otro dispositivo más que el que lleva siempre, que es el celular. Gracias, Gero. Ahora sí, llegamos al final de la presentación. Dejamos un espacio para preguntas.